Dios les bendiga. ¿Les puedo contar algo que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy? Siempre comento que Dios tiene un trato y tuvo un trato y espero que siga teniendo un trato conmigo de una forma muy particular. Y mis hijos, si escuchan esto, van a decir, otra vez vas a contar lo mismo, pero no importa. En mi casa éramos 8. Estaba mi abuela, mi papá, mi mamá, 5 hermanos. Y no había habitación para todos. Cuando tuve mi habitación de adolescente dije, chao, qué bueno. ¿No? Como que tener una habitación para mí. Toda mi vida, mucho tiempo, hasta la adolescencia, dormía en la pieza de mis papás. Y todos los días me quedó como un karma. Había que armar el colchón con mi hermano dormía para una cabecera, yo dormía para la otra cabecera, y todas las noches había que armar el colchón, armar la cama, y al otro día desarmar el colchón, hacer la cama. Me quedó algo, voy a tener que ir a ¿cómo se llama? A sanidad interior. La cuestión que yo dormía en la misma habitación, mi papá con su cama matrimonial, con mi mamá allí, y de repente yo tenía 12 años y tenía miedo a la noche, como cualquier niño, adolescente. Y de repente yo en mis noches, que no podía dormir, abría mis ojos y veía la cara de mi papá. Los que conocen a mi papá era con poquito pelo, casi como yo, medio regordote, pero no veía sus facciones, sus ojos. Veía que era él, veía sus hombros, veía su cabeza. ¿Y qué hacía este hijo? Abel dormía tranquilo, plácidamente. ¿Por qué? Porque mi papá me estaba de noche cuidando. Ahora, cuando yo crecí, porque fueron varios meses, y no sé si animarme a decirme años, pero en un tiempo dije, pero pa, discúlpame, ¿vos no dormís de noche? ¿Que me mirás todas las noches para que yo duerma tranquilo? ¿Vos no dormís? ¿Qué haces que no dormís? Y me mira y me dice, Abel, yo desde que acuesto la cabeza hasta que me levanto, me dice, no me despierto ni para ir al baño. Y entendí que era la figura del Padre, pero era Dios que me daba tranquilidad. Por eso cuando canto esta canción, los ojos de Dios están puestos sobre mí. Aunque no me dé cuenta, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré, porque Él estará conmigo. Por eso cuando canto las canciones, yo me meto dentro de la canción y bueno, de repente alguna lagrimita se cae porque realmente siento la presencia de Dios en mi vida. ¿Sabe que bueno, como siempre hay que ponerle un título a las prédicas y la titulé Semilla? Y si usted me acompaña en Mateo capítulo 13, 31, habla de una semilla muy particular. Mateo 13, 31 y 32 dice, si lo ha encontrado, vamos a leerlo bajo la guía del Espíritu Santo, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido sobre sus ramas. Dice que Jesús hablaba y siempre hablaba en parábolas. Las parábolas son historias sencillas, historias comunes, pero que tienen una enseñanza muy profunda. Eran enseñanzas cotidianas que cualquiera la podía entender y podía darse cuenta del significado. Y acá Jesús compara con una parábola que el reino de los cielos es semejante a una semilla en particular. Una semilla. Es una semilla que a simple vista es insignificante. ¿Usted sabe cuánto mide una semilla de mostaza? Alrededor de 1 o 2 milímetros como mucho.
No podría ni distinguírselo acá porque no lo va a ver. 1 milímetro o 2 milímetros como mucho mide una semilla de mostaza. Pero es una de las hortalizas, o si bien digo, es la hortaliza más grande que existe. De tal forma que se hacen árboles de hasta 4,5 metros y tal vez hasta 5 metros de altura. Puede tener el tamaño de un árbol de mostaza. Es la más grande en su especie. Pero la semilla es pequeña. Y yo quiero utilizar esta parábola de Jesús y la quiero relacionar con David. No vamos a ir a buscar porque son pasajes muy conocidos, pero usted sabe ahí en Primera de Samuel capítulo 17, usted sabe la historia de David. David desde muy pequeño fue pastor de ovejas. Yo creo, por lo que he estudiado, por lo que he visto, que él habrá empezado a ser pastor de ovejas, no sé si me animo a decir 10 años, pero 11 o 12 años sí, porque cuando le da la palabra a Samuel tenía alrededor de 14 y 15 años. Eso me imagino que por lo que él contaba, en sus 11 o 12 años él empezó a hacer el trabajo de pastor de ovejas. Y pastor de ovejas era el trabajo más simple que se le daba a una persona. Era el más común. Generalmente cuando alguien no podía tener un pastor de ovejas, uno mismo apacentaba las ovejas, su propio dueño, y le sacaba ahí un poco de ganancias, se obtenía de lo que sea la oveja, la lana, lo que tenía que ver con la oveja. Pero muchas veces, cuando se tenía un poquito de mejor de dinero para llamar a alguien para que lo mantenga, se llamaba un empleado. Y el empleado solamente recibía un sueldo. Y si usted recuerda, o se lo traigo de memoria, Juan capítulo 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y dice, no como el asalariado. Si usted se fija, dice así. El asalariado era la persona que se le pagaba un sueldo, que cuando ve un lobo o ve un peligro, deja las ovejas porque no son de él y huye. Juan capítulo 10. Sin embargo, está hablando de David, que en muchos lugares dice, y cuidaba las ovejas de su padre, o sea que no eran de él las ovejas, y él tomó este trabajo básico y sencillo como una semilla. Y ese tipo de trabajos eran uno de los más básicos y sencillos, pero aún así yo no encontré en la Biblia donde David pueda haber renegado de ese trabajo, o David se haya quejado porque el papá lo llevó a apacentar ovejas, sino que muy por el contrario, él lo hizo de corazón, lo hizo con alegría. Y la mayoría de las veces yo estuve mirando la familia de Isaí, no era una familia muy adinerada. De hecho, Isaí se manejaba en la agricultura, tenía vacas, tenía ovejas, y todo trabajo como de este tipo sale de una casa humilde, de familias humildes, de hogares humildes. O sea que David venía de una clase trabajadora. Y si vemos a David en sus comienzos, yo creo que nadie habría dicho que David podría haber llegado a ser rey de Israel. Porque habiendo comenzado de tan abajo, de algo tan básico, tan sencillo, algunos no podría haber pensado en un futuro que este muchachito podría haber sido rey de Israel en un futuro. Cuando uno crece en un entorno pequeño, como quizás muchos de nosotros, creo que nosotros hemos, más allá, salvando algunas distancias, hemos crecido en una familia humilde, una familia trabajadora, en donde nuestros padres se esforzaron para tener lo que tenemos. Cuando uno nace de esa forma y viene a la casa de Dios, uno tiene ese pensamiento vago que dice, Dios no me va a tener en cuenta a mí. Yo no soy una persona muy sabia, no soy una persona adinerada. Seguramente a algunos se le cruza por la cabeza de que no estamos para grandes cosas para Dios. Pero es todo lo contrario, obviamente.
Pero no nos damos cuenta que en el caso de David, el trabajo de ser pastor de ovejas fue una semilla. Semilla que en realidad todos nosotros tenemos a nuestro haber y que no nos damos cuenta y que Dios nos dio. Y muchas veces no nos damos cuenta de la dimensión que puede tener una semilla, como la de mostaza, a llegar a lograr algo tan grande como el árbol, pero en nuestras vidas, hablando en lo espiritual, no nos damos cuenta que tenemos una pequeña semilla que puede llegar a dar grandes frutos. Y si aprendemos de la vida de David, vemos que él cuidó de esa semilla porque sabía que esa semilla en algún momento le iba a dar fruto. Pero también entendió que si no cuidaba esa semilla, cosa que tenemos que entender también nosotros, me voy a dar cuenta que si no cuido esa pequeña semilla que Dios me dio, porque todos tenemos una pequeña semilla, tampoco vamos a tener algún fruto el día de mañana. Yo recuerdo Isaías 61 habla de cuando el Espíritu de Jehová está sobre mí y me vino para abrir las puertas a los que están en cárceles espirituales y en un momento dice, vamos a hacer árboles de justicia, plantíos de Jehová. Y uno dice, bueno, Dios me va a hacer árbol de justicia. Pero jamás, nunca te va a hacer un árbol de día a la mañana. Él no va a ser en primera instancia un roble. Hoy Jorge de Nápoli es un roble en la casa de Dios. Jamás va a pasar eso. Poné tu nombre si querés ahí. Él lo que te va a dar va a ser una semilla. Él no te va a hacer un árbol de justicia, ni va a hacer un plantío de Jehová en tu vida si primero no te da una semilla. Y la semilla obviamente tenemos que cuidarla, tenemos que arraigarla en su palabra, tenemos que sembrarla, tenemos que abonarla, tenemos que foguearla. Dios jamás te va a hacer un árbol fuerte y estable. Jamás. Él te va a dar una semilla. Y David tenía esa semilla. La semilla era ser pastor de ovejas. Y ese oficio no era muy atractivo. Usted no sé si habrá olido alguna oveja alguna vez. Tiene un olor bastante significativo. El olor que tienen las ovejas encima es bastante importante y es difícil de sobrellevar. No era muy atractivo, no era algo que le gustaba hacer a todo el mundo. Y de alguna manera tampoco le aseguraba un futuro muy promisorio. No era muy remunerativo. Pero lo que sí sabía David es que era el lugar donde lo había puesto Dios. Y se sabía que Dios lo había puesto en ese lugar, debía de cuidar ese lugar y defender ese lugar como una gran semilla. Y defenderla con todo lo que tenía a su alcance. Y él cuidó con tanta fidelidad esa semilla. Mira, preste atención a esto. Él cuidó con tanta fidelidad esa semilla que decidió enfrentarse a animales antes que le toquen a una oveja. Él se enfrentaba, ¿puedes leerlo, por favor? Parece que yo me emociono porque no cualquiera se enfrenta a un oso. No cualquiera se enfrenta a un león. Y menos teniendo las ovejas prestadas. Y menos sabiendo si habían 80 o 55 o 203 y faltaba una, nadie se iba a dar cuenta. Nadie jamás iba a poner la vida por un animal, por una oveja. Sin embargo, David, sabiendo que era una gran semilla, que si le era fiel a esa semilla, Dios iba a ser fiel con él. Él dice que le sacaba de la boca a los osos y a los leones. Y si usted presta atención, dice, y si el oso o el león volvía, yo me volvía contra el oso y lo despedazaba. O sea que yo creo que David quería hacer las cosas bien y te saca la ovejita de la boca. Si la venís a agarrar de vuelta vas a ver lo que te espera. Una cosa así. Entonces él exponía su vida por la de cada oveja. Y no solo cuidó de cada oveja como si fuera la suya, exponiendo su cuerpo y su vida, sino que él estaba tan agradecido a Dios porque lo había puesto en ese lugar solitario, en el desierto, que fue en ese lugar donde compuso los mejores salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo creo que él lo que tenía que hacer con sus ovejas veía que Dios lo hacía con él. Él compuso esos salmos en el medio del desierto, sabiendo que nadie lo estaba viendo. Incluso cuidó tanto de esa semilla que no le importó que lo tengan en poco. Porque si usted sabe la historia, creo que la mayoría lo sabemos, Samuel, el gran profeta Samuel, en un momento fue a ungir a un rey a la casa de Isaí, e Isaí levantó y puso con la mejor ropa a todos sus hijos, pero a él se le olvidó. No le avisaron. Y él no le importó que su propia familia lo haya dejado a un costado, porque él sabía que si seguía fiel a esa semilla, algún día iba a germinar. Entonces él cuidó y se esmeró por cuidar esa semilla, sin importar si era mucho o si era poco, si era remunerativo o no. Él cuidó con esa semilla, cuidó a esa semilla con todo su corazón. Por eso es necesario que te des cuenta que tenés una semilla en tu mano. Y que tenemos que cuidar la semilla. Porque la semilla que Dios te dio, todos tenemos una semilla, más a los jovencitos que están por allí arriba, si vos te pensás que no tenés una semilla, pedile a Dios discernimiento, porque los jóvenes tienen más semillas que los adultos. Tienen más formas de lograr su semilla. Así que presten atención, porque cuando entiendo que esa semilla tiene un gran potencial, tenemos que cuidarla. Tenemos que velar por ella. Porque Dios no va a cuidar por mi semilla. Dios nos da una semilla, pero los que estamos encargados de cuidarla, de regarla, de limpiarla y de abonarla somos nosotros. Ahora, como aparece Dios y nos da una semilla casi prácticamente desde que nacemos, obviamente también va a estar el enemigo, va a estar el diablo, porque va a tratar de bloquear esa semilla. Va a tratar de tirar palabras negativas para que no cumplas el propósito con esa semilla. Y de hecho muchas veces hace efecto, porque le prestamos más atención a lo que dice el diablo que a lo que me dice Dios. Y escuchamos palabras tales como: tanto tiempo estás en la iglesia y ¿no es injusto que todavía estés en ese lugar? ¿Nadie ve tu esfuerzo? El enemigo empieza a tirar palabras negativas. ¿Lo que estás haciendo tiene futuro? ¿Alguien lo ve? ¿Se da cuenta el pastor de lo que estás haciendo, tu esmero? Más allá de una gran semilla que Dios plantó en tu corazón, el diablo se va a entregar, se va a encargar de empezar a distorsionar todo eso. Y muchas veces, lastimosamente, usa a los que nos rodean. Estuve luchando mucho, si digo esto no lo digo, pero ya me metí en el bardo, así que lo voy a tener que decir. Porque obviamente yo siempre supe que era una semilla de Dios. De hecho me llamo David, Abel David. Dios hizo algo conmigo muy especial. Pero también el diablo se encargó de tratar de tapar esa semilla, y no propiamente con tierra, sino con cemento para que no crezca nunca. Sin herir ninguna persona, ni traer a memoria cosas grandes, ni el pasado. Me acuerdo que el pastor Omar tenía en ese tiempo 12. De ese tiempo salimos Jorge Di Napoli, Jorge Sana, creo que no sé si no estaba Basilio también, y no voy a nombrar muchos más porque de hecho estaba yo, y habíamos unos cuantos, éramos 12. Y tenía una reunión con sus 12. Y ahí hablábamos del reino, hablábamos de las cosas que Dios iba a hacer con nosotros, de lo grande que podía hacer, de lo que podíamos en las manos de Dios. Pero recuerdo una persona de esos 12, que no importa quién es, ni lo va a conocer porque hace muchos años de esto. No sé si me animo a decir que hace 30 años, puede ser que esté pasando. Pero esa persona le dijo, Omar, porque había una confianza, ni siquiera le dijo pastor, nada. Le dijo, pero Omar, ¿vos querés lograr todo esto con un peón de albanil? ¿Con un carnicero? Y con un guarda de tren. Y a mí me lastimó porque el peón de albanil era yo. Entonces, si bien creo que prestemos atención y que seamos maduros,
Porque si bien esa persona seguramente tuvo un momento de crisis y por eso dijo lo que dijo, muchas veces yo he metido la pata y he abierto mi bocota y también quizás lastimado, y vuelvo a repetir, pido disculpas de corazón, porque muchas veces soy muy salvaje y no mido muchas veces lo que digo, lo reconozco, pido disculpas. Quizás a esta persona le pasó lo mismo, pero a mí me dolió. Porque claro, ¿cómo va a lograr algo este gran pastor Omar Di Napoli, que tenía sus 12 con un peón de albañil? Y me sonó algo tan feo. Pero eso es el diablo. Es el diablo que empieza a opacar tu gran trabajo. Porque mire, salvando distancias y esquivando a lo que pasó en el medio, gracias a Dios, y la gloria sea para Él, yo no soy más un obrero, ni soy un peón de albañil, sino que estoy al mando de un grupo de personas. Y hoy Dios también me restauró, y tampoco soy uno de los 12, sino que Dios me levantó como pastor, o los pastores me levantaron como pastor. A ver si se entiende. Esa semilla, si yo hubiera caducado, si yo hubiera tirado todo por la borda, hubiera sido uno cualquiera que está en la calle. Pero yo puse mi empeño, puse mi voluntad y hice oídos sordos a lo que podía decir. Hasta Pedro, en algún momento, Jesús le dijo: callate, Satanás, porque no sabe lo que está diciendo. Muchas veces somos instrumentos sin darnos cuenta. Entonces yo traté de separar lo malo y buscar lo bueno. Y sé que si tengo una buena semilla, y sé que si yo la siembro, la abono, la trabajo, algún día va a dar fruto. Y yo hoy estoy experimentando como familia, como pastor, como amigo, estoy experimentando los frutos de esa semilla. Así que yo te digo, no mires los costados, fíjate a qué escuchás, porque puede ser que el diablo pueda estar ensañado en que esa semilla no dé fruto. Y el diablo va a tratar por todos los medios de que desistas de esa semilla. La pregunta es, ¿cuál es la semilla que Dios te dio que hasta el día de hoy pensaste que era una carga? Era algo trabajoso, era algo muy laborioso. ¿Qué importancia le estás dando a eso que para vos fue insignificante? Imaginemos por un segundo si David hubiera ido así a buscar las ovejas. ¡Ven acá! Mira esta otra donde se metió, te ensuciaste toda, pero ¿será posible? No. David seguramente fue con amor. Seguramente fue buscando cada ovejita. Porque Dios vio su fidelidad en cada cosa que hacía. Entonces, ¿qué importancia le estamos dando a lo que estás haciendo? Y no estoy hablando específicamente de tu ministerio. Porque ahí es un poquito la dicotomía que tenemos muchas veces. Estoy hablando de la semilla que Dios puso en tu mano, casi aún sin conocer a Cristo. Porque si nos vamos a la palabra, vemos que Pedro, vemos que Andrés, Santiago, Juan eran pescadores. Pero no eran pescadores así nomás, eran señores pescadores. Ellos tenían casi una empresita de pesca. Y seguramente Jesús, cuando pasaba por ahí, vio la responsabilidad de Pedro, vio la responsabilidad de Juan, vio lo que eran ubicados, vio que eran personas que se podía confiar y dijo: bueno, discúlpame, vos aprendiste un oficio, pero ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. Porque pescador cualquiera es pescador. Pablo, el apóstol Pablo, hizo tiendas, hizo casas o tiendas. En la Biblia dice que hacía tiendas. Mateo fue cobrador de impuestos y de hecho, si sabemos, no tuvo muy buena repercusión porque él era de los que se quedaban con un poquito de dinero. Sin embargo, él utilizó a todas esas personas que tenían un trabajo natural, un trabajo como cualquier otro, para cambiarlo para el reino. Yo me he dado cuenta que con la cuestión de que yo trabajo en la albañilería, he entrado a casas en donde si yo hubiera golpeado la puerta, hola, buen día, quiero traer una palabra de Dios, no me hubieran abierto jamás la puerta. Pero yo, con la posibilidad que Dios me dio en entrar con mi trabajo, he podido predicarle a personas, y de hecho han venido personas a la iglesia gracias a que Dios me abrió la puerta, porque yo no desestimé mi pequeña semilla. Y esa semilla no solamente los tenemos los pastores, sino que cada uno de nosotros tenemos una semilla, en donde Dios en algún momento lo va a potenciar, pero vos tenés que invertir en ella. Ahora, si volvemos a Samuel,
Usted quiero que sepa que Samuel era tan importante como el rey. Los reyes se regían por la palabra del profeta. Si iban a la guerra, de hecho muchas veces a Samuel le habían preguntado, ¿qué hacemos? Vámonos, vamos, Dios nos va a respaldar, vamos a perder la guerra, ¿qué hacemos? Nos quedamos. O sea que el rey y Samuel estaban casi en una misma línea. Y en un momento entra Samuel a la casa de Isaí, es lo mismo que el presidente, cualquiera que sea, el que más te guste, vaya a tu casa hoy, y ponen a todos los hermanos de David, y Samuel va a no. Entonces este no. Usted sabe la historia. Y cuando dijo, discúlpame, ¿hay otro? Sí, está apacentando ovejas. Bueno, tráelo. Cuando aparece David, escucha una palabra, Samuel de Jehová le dice, ungilo porque este es el ungido. Y lo que recibió David en ese momento, Samuel sacó de su efod una gran corona y se la puso en la cabeza. ¿No? ¿Así fue? No. Hizo un edicto. Agarró un papel y dijo, bueno, David dentro de 10 años, más o menos 15 años, por palabra de Samuel lo sello. ¿Hizo algo de eso? No le dio ni corona, ni le dio un edicto, ni le dio un papel, simplemente lo ungió. Lo ungió con aceite, con un cuerno lo ungió. Y lo que recibe David es una palabra profética para un pastor de ovejas. Y eso a mí me sorprendió. Lo que recibe David no fue una corona, lo que recibe David no fue un edicto, lo que recibe David fue una palabra profética, una semilla para un pastor insignificante, déjeme decirlo, de ovejas. ¿Y sabe qué pasa cuando se va de ahí? Yo no creo que ni siquiera se fue a limpiar la cabecita que tenía con aceite. ¿Sabe dónde fue? Al campo, a cuidar ovejas. La diferencia que tenía David en este momento era que ahora tenía que seguir haciendo exactamente lo mismo, pero con un corazón de rey. Una cosa gran y difícil a la vez. Él tuvo que salir a hacer exactamente lo mismo. Él no se sentó y dijo, bueno, ahora escucharon hermanos, ahora yo me siento aquí, vayan ustedes a apacentar. No, nada que ver. Él salió de ese lugar, fue directamente a sus hermosas ovejitas que tenía, amadas ovejas que tenía, y siguió siendo pastor de ovejas, pero ahora con un corazón de rey. Y algunos pensarán, bueno, pero cuando te dan una palabra profética acá, que muchos hemos recibido, no quiero hacerle levantar la mano, pero usted seguramente habrá recibido una palabra profética, y no especialmente por un profeta, pudo haber sido la palabra por los pastores, por el apóstol, por algún líder. Y usted se piensa que porque recibe una palabra profética, el otro día amanece hablando en lenguas, o flotando en el espíritu que no puede bajar porque... No. Como David, todo sigue igual. Aparentemente, todo sigue igual. Naturalmente, parecería que todo sigue igual, pero en lo espiritual se está formando algo. En lo espiritual se está forjando algo. En lo espiritual hay algo que se rompió, hay algo que empezó a trabajar. Cuando te dan una palabra profética, es como una semilla. ¿Usted no ha visto fotos donde una semilla chiquitita empieza a romper hasta el hormigón? Porque esa palabra tiene un potencial, esa semilla tiene un potencial que cuando empieza a crecer hasta las veredas se levantan. No hay nada que pueda ocultar un árbol plantado por Jehová, por más chiquito que sea. Entonces, no solamente en lo natural parecería que no pasó nada, en lo espiritual empezó a moverse todo, sino que en lo natural se empezó a complicar las cosas. Yo creo que usted preste atención en esto, porque si bien vamos adelante a recibir palabra de Dios específica y espiritual, nuestra vida está en lo natural también y todos los días tenemos que cargar nuestra cruz y seguir hacia adelante. Entonces, si usted lee la palabra de Dios, desde ese momento hubo como una ruptura con sus hermanos. De hecho, cuando fue a la guerra, los hermanos le decían, ¿para qué viniste a ver la guerra? ¿Qué? Yo conozco tu corazón, tu soberbia que hay ahí adentro. Vos querés ver la masacre que hay acá, pero ¿por qué no te vas con esos quesos que mandó papá? Ellos pensaban que David era un tipo desalmado. O sea que naturalmente hasta los hermanos, tómelo como quiera, empezaron a tenerlos en contra.
y fue una situación media áspera con su familia. Pero como se activó una palabra en lo espiritual, el diablo va también de complicarte en lo natural. Lo vuelvo a repetir. Cuando se activa una palabra en lo espiritual, el diablo te la va a querer hacer a cuadritos en lo natural. Pablo en 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y cada vez más eterno peso de gloria. Y cuando se refería a esta leve tribulación momentánea, estaba hablando unos versículos anteriores que decía, estamos atribulados en todos, pero no estamos destruidos. Estamos en apuros, pero no estamos caídos. Estamos perseguidos, pero no estamos abandonados. Entonces, cuando usted lee todo el capítulo 4 de 2 Corintios, se da cuenta que está hablando de su tribulación momentánea, a lo que está pasando en su área física, en su área natural. Lo que pasa en mi área física y natural se produce en lo espiritual en un eterno peso de gloria. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por nuestras pruebas. Porque nuestras pruebas producen, si estás bien cimentado y si estás regando tu semilla, está produciendo en vos un eterno y cada vez más excelente peso de gloria. Por eso no tenemos que enfocarlos en lo natural, porque si te enfocas en lo natural vas a ver todo negativo. Todo negativo. Lo que sí tenés que saber, que lo natural activa lo espiritual. De uno dirá, a ver, ¿cómo es eso? Lo natural activa lo espiritual. Jesús dijo, lo que es atado en la tierra es atado en los cielos. Y lo que es desatado en la tierra es desatado en el cielo. Así que lo que vos haces en tu vida natural es lo que impacta en lo espiritual. No quieras flotar en el espíritu porque no lo vas a lograr, te vas a pegar un porrazo. Tenemos que entender que nosotros vivimos en un mundo espiritual, pero también con los pies sobre la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, no nos enfoquemos en lo natural, porque vamos a ver todo negativo. Es en lo natural donde tenemos que cuidar nuestra semilla espiritual. Es en lo natural donde tenemos que cuidar nuestra semilla espiritual. Imagínense David, si lo hubiera sido Abel Palma, hubiera salido, ¿sabe qué? Se llevaría al mundo adelante. Me pongo como ejemplo para que entienda, como diciendo, menos mal que fue David, porque si a uno lo ungen como rey, ya está. Denme la corona, me siento en el trono donde está. Sin embargo, eso no fue así, porque por eso fue que él tenía el corazón conforme al de Dios. Porque él aún siendo rey ungido por Samuel, él siguió, ¿sabe cuántos años más fue pastor de ovejas? 15 años más cuidando las ovejas de su padre, ni siquiera las de él. Por eso tenía un corazón conforme al de Dios. Y ahí demuestra su fidelidad a Dios. Su fidelidad a la semilla, a Dios, no al futuro cargo. Voy a hacer esto porque me ungieron como rey, entonces yo me tengo que portar bien. No. Él dijo, ser rey o no ser rey es algo que va a llegar si Dios quiere. Lo que sí yo tengo que ser fiel a mi propósito, a mi semilla. Y va a llegar el momento que la semilla germina y da fruto. Eso es naturaleza pura. Vos si sembrás una semilla, de lo que sea, con el tiempo, si lo regás, vas a tener el fruto de esa semilla. Así que no decaiga tu corazón, no bajes los brazos, porque en un momento la semilla que vos estás tratando de que dé fruto, en un momento va a dar fruto. Pero antes también va a ser probado. Va a ser probado tu corazón y va a ser probada tu semilla. Porque algo que lo tenía medio escondidito por ahí, entre que fue rey y era pastor de ovejas, David tuvo otro oficio. Fue paje de armas de Saúl. ¿Y saben qué es un paje de armas? Es aquella persona que asistía a un feudal, a un caballero. Para que usted tenga idea, iría Saúl arriba de su caballito blanco y ahí caminando iba David, llevando ¿qué? ¿Sabe qué? El escudo, la espada, las armas, las limpiaba. David fue paje de armas, era un aprendiz de Saúl. Pero él también lo hizo con mucha fidelidad. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Cuando haces algo, lo tenés que hacer como para Dios.
Mire, yo le voy a contar algo que yo digo, yo solo hago estas cosas. Ahora ya no lo hago porque ya la edad no me deja. Pero en su tiempo me llamaba una persona muy adinerada, que habíamos hecho un techo, para que usted tenga idea, de 400 metros cuadrados de la casa. Hicimos los 400 metros cuadrados de techo y la inclinación era el 45 grados. O sea, si había una habitación que tenía 3 metros así, subía 3 metros así. 45 grados. Era muy difícil subir ahí. Yo, de hecho, ya le dije, ya no puedo más. Pero él tenía problemas con las palomas. ¿Quién no tiene problema con las palomas, no? Se le metía por la chimenea, se le metía por las ventilaciones. Me dijo, Abel, necesito que pongas una rejilla en aquella chimenea. ¿Sabe qué altura estaba esa rejilla? No sé, 20 metros, le puedo asegurar. Y yo me subía hasta ahí para poner una rejilla para que no entren las palomas. Y yo pienso ahora, digo, qué loco que sos, Abel, porque te arriesgaste tu vida. Y yo podía haberla hecho puesto, la había puesto torcida, la podría haber hecho puesto sin pintar. Simplemente yo agarraba y la pintaba como si... Usted no me va a creer, pero lo hacía para Dios. Nunca me caí, nunca me pasó nada. Pero cuando uno hace las cosas para Dios, ahí se da cuenta que es recto, que es fiel, estés en donde te encuentres. Porque hay personas que hacen los trabajos, pero cuando no lo ve el jefe, perdón, ¿no? Acá no hay ninguno. Pon el celular ahí, qué sé yo. Vino el jefe, dejó el celular. Hola, ¿qué tal? Sí. Dios te está viendo. ¿Y vos te pensás que Dios te va a dar un trabajo en la iglesia si te escondés del jefe? Seguramente te vas a esconder del pastor, pero se cae de maduro. Hay gente que va a limpiar casas y bendigo a la gente que va a limpiar casas porque es un oficio bastante duro. Pero yo te aconsejo que limpies la casa como si fuera la casa de Jesús. Y si tenés que planchar su ropa, planchásela como sea Jesús. Mire, una vez escuchamos con mi esposa una predicación que me encantó. No me acuerdo de toda la predicación, pero me acuerdo, me quedó algo que dice que había una serie de personas que estaban buscando un encuentro con Dios. Y no eran todos evangélicos, ni tampoco eran creyentes. Eran personas que querían tener un retiro espiritual. Y fueron a un lugar en donde había como un convento y había personas que atendían, que le daban desayuno, lo levantaban. Y recuerdo que había una persona que era la que le relataba un libro, porque yo leí ese libro, me dice, me sorprendía la gente que se levantaba a la mañana todos los días con sonrisa, todos los días con buena onda, todos los días diciendo buenos días, ¿qué tal, cómo te va? Una sonrisa en la boca todos los días, y no era algo que estaba siendo inventado, forzado. Entonces, una vez le preguntó a una de esas personas que lo atendía, le dijo, discúlpame, ¿cuál es el secreto? Que ustedes están todos los días contentos, alegres, y están siempre con alegría. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es el secreto? Que vemos en la cara tuya la cara de Jesús. Y estamos haciendo las cosas como si vos fueras Jesús. Entonces no podríamos hacerlo de otra forma. Y me quedó eso, y nos quedó eso con Marcela. Y saben que nosotros somos aquellos que vamos por la ruta por todos lados y me encanta levantar gente en la ruta. Hemos levantado, pero profesores, personas grandes, mujeres, gente conocida de la radio, de Jujuy, de donde estábamos. Yo voy mirando gente para levantar gente. Y una vez llevamos 2 policías atrás. No me entraban en la cabina y los llevé atrás. ¿Y saben qué? Me paró un puesto de policía. Y eso es multa. Y me para el policía y me dice, ¿qué está haciendo? Le digo, mire, si tengo que pagar una multa por llevar a 2 policías, la pago con mucho gusto. Y miró que eran policías, habló con ellos, me dijo, no, está bien, siga adelante. Me siento bien, ¿qué es eso? Y me acuerdo que levantamos a una persona, llamada Rosa, no me olvido más. Y esa persona dimos la vuelta, me parece no le gustó mucho lo que le dijimos, pero le digo, ¿sabes, Rosa, por qué te levantamos? Porque vimos la cara de Jesús en tu cara. Y no le gustó mucho. Yo me acuerdo que puso una cara como diciendo, ¿que quién lo mandó? Andá a saber el trato de Dios con esa persona, pero yo hay oportunidades que no me las pierdo. Entonces, cuando hagas algo para Dios, es una semilla lo que estás haciendo, hacelo para Dios. Lavá una casa para Dios. Haz el mejor trabajo para Dios, con la mejor delicadeza, porque esa es la semilla que algún día da el fruto en tu vida. Ahora, si seguimos la historia de... Todas las 4 tenemos tiempo, ¿no? Si seguimos la historia un poquito más, yo hasta voy a terminar en breve.
vemos que los guerreros de Saúl, de los que estaban sus hermanos allí, estaban todos aterrorizados detrás de una trinchera, escuchando un gran Goliat, un gran gigante que vociferaba contra Israel. Y a mí un versículo que siempre me llamó la atención fue que Isaí, en ese momento de esa guerra, lo manda a David a llevar panes, trigo y no sé qué más. Y yo digo, ¿qué será que en ese tiempo los familiares deberían alimentar a la gente que tenían? Me quedó siempre grabado, siempre me quedó allí en el tintero decir, ¿por qué llevó David queso, pan y trigo a sus hermanos que no tenían plata para darle de comer a los soldados? Esas cosas que me pasan por la cabeza, pero ahora me di cuenta que no. Era la excusa perfecta para que David esté en el momento justo, en el tiempo oportuno, porque tenía que germinar una semilla. Una semilla que nadie vio, porque él estaba con sus ovejitas matando osos y leones y no hizo falta que nadie lo vea. Esa semilla tenía que germinar en algún momento. Y cuando germine, correte porque germina. Entonces, va a buscar Dios la forma exacta, la excusa para que estés vos en el lugar adecuado en el momento justo. Quiero que me corrija el pastor de Nápoles y mi esposa si me equivoco, pero una vez hicimos una reunión, fuimos a una iglesia y se estaba por hacer la campaña de Anacondia en Casero, en 3 de febrero. Y el pastor dice, ¿me querés acompañar? Mañana tenemos una reunión, no me acuerdo ni dónde. Sí, vamos. Fuimos como quien dice, vamos a acompañar al pastor. Y en el medio de la reunión empezaron a buscar gente para que trabajen en la carpa de liberación. ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Y de repente uno de las que estaban ahí le dice, Pastor de Nápoles, ¿estos hermanos pueden trabajar en la carpa de Anacondia, en la liberación? ¿Qué? Nosotros, así, mudo, espero que el pastor diga que no, decía yo. Espero que el pastor diga que no. Señor, que diga que no. Sí, pueden trabajar, claro que sí, dijo el pastor Jorge. ¿Usted sabe lo que es la campaña de Anacondia y la carpa de liberación? Yo creo que era el momento justo en donde mi esposa y yo estábamos en el peor momento. Ese tiempo, esa gracia tiene Dios. Porque ¿saben qué? Cuando uno está haciendo guerra espiritual, usted tiene que estar con la persona que está al lado alineado al 100%. No puede fallarle nada porque cuando usted va a liberar a alguien, mire, había una chica que no me olvido más, se llama, espero que se llame Romina, estaba toda tatuada con San la Muerte, calaveras, todo de negro. Era flaquita, no sé cómo decir. Era así de flaquita. Éramos 4, para que se siente, 4 hombres grandes y no la pudimos sentar. Era una potestad esa chica. Y no fuimos un día, fuimos como 4 o 5 días, era toda una semana. Yo digo, bueno, y tuvimos las mejores experiencias en esa carpa. ¿Por qué? Porque nosotros anhelábamos eso, porque nosotros buscábamos eso, sembramos eso, porque creemos en que Dios se manifiesta en esas cosas. Entonces, Dios va a usar lo que sea para que si vos estás sembrando o estás plantando o estás regando tu semilla, seguramente va a dar fruto. Ahora, hasta te puede usar como los chicos de los mandados, porque a David lo usaron como para chico de mandado. No importa, Dios te va a usar en algo sencillo, en algo simple, simplemente para ver tu fidelidad, porque Dios nos prepara en cosas pequeñas para cosas grandes. Y la semilla dio fruto. Ayer vino el pastor a predicar a Caseros, gloria a Dios. La mayoría de los hermanos, si bien fue una palabra confrontativa, se fueron felices. Dijo, esto es lo que necesitamos nosotros. En serio le digo, no voy a estar mintiendo menos con estas cosas, pero me llamó la atención porque yo digo, una palabra linda, es un guiso de mondongo espiritual, fue una cosa así. Y la gente se fue llena. Así que gloria a Dios por eso. Y nos hizo una pregunta, ¿quién es Jesús? Pero la pregunta que te hago yo es, ¿cómo David sabía que iba a vencer al enemigo? ¿Cómo sabía David que iba a vencer a Goliat? ¿Por qué tenía tanta seguridad? Y sabe que la respuesta la dio él mismo. Porque él estuvo entrenándose en el desierto solo con osos y leones. Y él mismo le dijo a Goliat, mira, Dios me dio osos y leones y los maté a todos, así vas a ser uno vos de ellos. Entonces él estuvo entrenándose en el anonimato con animales del campo sin que lo vea nadie cuando estaba solo.
Por eso Dios te entrena y te sigue entrenando. Y préstame atención, Dios te está entrenando hoy en día con cada lágrima que sale de tus ojos, con cada dolor que siente tu corazón. Yo sé que hay cosas fuertes que uno está pasando, yo lo sé. No soy un extraterrestre. Sé que hay cosas que nos duelen. Sé que hay lágrimas de dolor. Sé que hay cosas que se están gestando y no las entendemos, pero Dios te está forjando. Cada problema que estás enfrentando no lo estás pasando en vano. Es una semilla que estás sembrando, es una semilla que estás regando. Es el proceso de la semilla. Y todo esto, tengan cuidado, no es para que se endurezca tu corazón. Muy por el contrario, es para fortalecerlo ante las adversidades. Dios ve cada lágrima. Dios ve cada oración. Dios ve tu corazón quebrantado. Dios ve que estás haciendo todo lo posible. Y no pienses que Dios no te está viendo. No pienses que Dios es mentiroso. Dios jamás estaría mintiendo en esto. Dios lo que está haciendo es forzar y forjar tu corazón, porque esa semilla está a punto de germinar. Por eso no bajes los brazos. Y David dijo, si pude con los leones, si pude con los ojos, voy a poder con cualquier gigante. Entonces, si Dios te está transformando ahí en tu intimidad a solas, esa es la semilla que tenés que pelear. Y sabés que tenés que pelearlo no aquí adentro. Este es un centro de donde estamos absorbiendo entrenamiento. Allí afuera es donde vos tenés que concentrarte para que esa palabra, esa semilla empiece a germinar. Por eso, no abandones, no bajes los brazos. Si estás con problemas, si estás con dificultad, estás pasando un momento difícil, pensá que es una semilla que pronto va a germinar. Vamos a ponernos de pie. Saben que, si puede cerrar sus ojos, seguramente alguno está pasando un mal momento. Es muy probable. Todos estamos pasando momentos difíciles. Quizás estamos pasando momentos donde las palabras no nos consuelan. Hay dolor en nuestro corazón. ¿Usted piensa que David, cuando estaba cuidando sus ovejas, no estaría pensando en sus hermanos? ¿Usted piensa que David en algún momento quizás no dijo, ¿por qué yo aquí y mis hermanos así? ¿Por qué yo tengo que estar librando ovejas de las bocas de los lobos y mis hermanos están en el palacio escuchando estrategias de guerra? ¿Usted se piensa que David no habrá pensado, Dios se olvidó de mí? En el desierto fue en el mejor lugar donde Dios lo forjó. Con sus preguntas, con sus dudas. Y seguramente más de uno está pasando un desierto. Pero quiero que escuches que en el desierto fue donde el pueblo de Dios fue donde vio más el poder de Dios. Allí donde no había suministro de agua, se golpeaba una roca y salía agua. Donde no había comida, descendía algo del cielo. En el desierto, en el peor lugar para una persona, fue allí donde Dios se mostró con todo su poder. Quizás estás pasando un desierto, porque David también estuvo en el desierto con sus ovejas, pero dio lo mejor de sí. Mire, no baje los brazos. Su semilla está por germinar. No baje los brazos. Tenga un tiempo con el Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, que estés trabajando con cada uno de nosotros.
Yo te pido, Espíritu Santo, que estés trabajando en nuestros corazones. Yo te pido, Espíritu Santo, que estés llenando aún más y más nuestras vidas. Purifícame, Señor. Purifícame, Señor. Este coro dice: enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti. Enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida fluir de tu amor. Mira, no importa si le hemos pegado una nota o no, pero fíjese lo que estamos cantando, es lo que estamos predicando. Enséñame, Señor, tus caminos, y andaré en tu luz. Dame un corazón, dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Decirle: dame un corazón, dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame